Gracias a Dios por esta mañana en la que estamos alabando al Señor y recordando incluso aquel tiempo en el que iniciábamos en aquel salón. Los que se acuerdan, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pasamos por el famoso salón, ¿verdad? Que teníamos que descargar todo, ¿verdad? Y pues solamente teníamos el recurso de por medio de esta manera tener alabanza. Pues bueno, el tiempo pasó, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido, pero pues bueno, el día de hoy, por una circunstancia especial, pues recordamos ese tiempo. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Lo recordamos con agradecimiento porque el Señor ha obrado, ¿verdad? El Señor ha estado presente en nosotros. Muy bien, hermanos, entonces llegó el momento en el que vamos a exponer la palabra de Dios el día de hoy. Y les voy a pedir si podemos ir al siguiente pasaje que les voy a comentar, que se encuentra en Romanos capítulo 11, versículos del 19 al 22. Y pues como es poquito, vamos a leerlo todos juntos, fuerte, una sola voz, ¿verdad? Que se oiga ahí al unísono. Porque aunque seamos poquitos, recordemos que el Señor está presente, ¿verdad? Somos cuerpo de Cristo, somos la iglesia y el Señor está aquí. Amén. Bueno, vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 11, versículos del 19 al 22. ¿Ya lo tenemos todos? ¿O la mayoría al menos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Romanos 11, del 19 al 22. Todos juntos. Dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Fíjense que este pasaje a mí me gusta mucho porque encierra el grado de bendición del cual nosotros somos partícipes. Y es que somos partícipes del pueblo de Dios, del olivo, que representa el pueblo de Dios. Aquí Pablo está usando esta parábola del olivo para representar el pueblo de Dios. Y en ese olivo, unos fueron cortados, unas ramas fueron cortadas y otras fueron injertados. De hecho, ya habíamos tocado parcialmente este tema en alguna ocasión, todavía estando allá en el local, allá de Cumbres Elite, para responder a la pregunta de quién era el pueblo de Dios, ¿verdad?, en la actualidad. Y hablábamos de que el pueblo de Dios es la iglesia, ¿verdad?, precisamente este olivo, ¿sí? No los paganos, no los judíos incrédulos. Ellos están cortados de ese olivo. Y en esta ocasión volvemos a retomar el punto desde otro enfoque, desde otra perspectiva, desde la perspectiva del temor reverente a Dios y la gratitud constante y humilde.
porque la bendición, el privilegio, nunca debe ser puerta para la soberbia que corrompa el corazón y para olvidar de dónde venimos, de dónde el Señor nos ha sacado y dónde el Señor nos ha puesto. Y es que Pablo está enseñando aquí que la gracia de Dios es un privilegio, no un derecho por nacimiento. ¿Sí? Hoy en día todo el mundo le gusta hablar de derechos. Y cualquier cosa, cualquier ocurrencia, cualquier capricho, ya le llaman derecho. Pero la realidad es que tenemos que estar conscientes que hay cosas que nos son otorgadas por pura gracia sin merecerlo. Y en ese sentido somos privilegiados, pero en ese sentido tenemos que permanecer humildes, agradecidos, constantemente fieles a aquel que ha tenido a bien tener misericordia de nosotros y ponernos en un estado de privilegio, aunque no lo merecíamos. Y voy a poner una imagen que habíamos puesto en aquel sermón cuando todavía estábamos en el local. Esta imagen representa el olivo, representa el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Y la raíz viene desde la parte roja, desde Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? que fueron el objeto de un pacto de Dios, y ese pacto fue revelado a lo largo del tiempo hasta llegar a Jesucristo, de tal manera que están en estas ramas de aquí todos los judíos que creyeron en Cristo, todos los judíos cristianos. Allá están todos los personajes del Antiguo Testamento en la parte de arriba. Moisés, Ruth, Josué, ¿verdad? Todos ellos que antes de que Cristo viniera. Acá estamos nosotros, los gentiles, los que creímos en Cristo, que fuimos injertados en el olivo. Los judíos incrédulos no están aquí. Los judíos incrédulos fueron cortados y otros fueron injertados en el olivo. ¿Sí? Por eso los judíos actualmente que son incrédulos en Cristo no forman parte del pueblo de Dios, por más que presuman de raíces antiguas de Abraham y lo que sea. Entonces ahí está reflejado nuestro privilegio. Y hay un peligro, que es el peligro de llegar a pensar, yo merezco estar aquí. A veces hay en ciertas iglesias familias que han sido cristianas por muchos años y de repente llega un cristiano que dice, es que yo soy cristiano de cuarta generación. O sea, desde el tatarabuelo era cristiano, ¿verdad? Y por eso se siente, es que yo ya aprendí, yo ya me sé la Biblia, a mí nadie me cuenta, a mí nadie me dice, ¿verdad? Orgullo, soberbia. No, es que mira, ve aquí que hay una... Sí, yo ya me lo sé, ya sabía, porque mi tatarabuelo, ¿verdad? Desde ese entonces era cristiano. Los primeros cristianos en llegar a Monterrey era mi familia, hace allá en el siglo XIX, ¿verdad? Etcétera. Ahí hay soberbia. Entonces Pablo nos advierte de que sentirnos superiores a los demás no es un camino que sea sabio. Sentirnos incluso superiores a los judíos de la actualidad incrédulos tampoco es una actitud sabia de parte nuestra. Tenemos que orar por todas las naciones. Tenemos que orar por los judíos que no conocen a Cristo para que obtengan salvación y el Señor los traiga a los pies de Cristo. Pero siempre recordando de dónde hemos venido, que somos ramas injertadas en el olivo. Y de hecho, precisamente, no sé si está la... Sí, muy bien. Esta es una imagen de una rama injertada artificialmente en el olivo. ¿Sí? Dice Pablo, un olivo silvestre.
O sea, un olivo feo, ¿verdad? Que creció ahí en la naturaleza, etcétera. Esas ramas de ahí, de ese olivo, fueron injertados en el olivo, que es el pueblo de Dios. ¿Sí? Y eso somos nosotros. De forma artificial, el Señor, por pura gracia, por pura misericordia, nos injertó en ese olivo, y con el tiempo esa rama se va a hacer una sola rama ya natural, ¿verdad? Y ahí estamos. Tuvimos ese gesto de parte de Dios, el cual debemos de estar siempre agradecidos toda nuestra vida, siempre viendo con humildad a todo aquel que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, y estar orando para que el Evangelio llegue a todas las naciones como mandó el Señor Jesucristo. Vayamos a un pasaje que está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y allí podremos ver nuestra condición. Dice el versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El cristiano nunca debe olvidar la gracia de Dios. Si un día los cristianos olvidamos la gracia de Dios, abrimos una puerta para la arrogancia. Abrimos una puerta para la soberbia. Y el arrogante olvida que está de pie solamente por la fe. Porque somos ramas. Y una rama depende del tronco y de la raíz. Dice Jesucristo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y él también lo compara con una vid, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos son como las ramas de la vid. Si se separa de mí, el pámpano se marchita y se seca. Entonces, la fe en Cristo es el fundamento de nuestra permanencia. Y nunca debemos de olvidar nuestro origen. Regresemos a Romanos, por favor, Romanos 11, donde empezamos. Romanos 11, versículo 20. Romanos 11, versículo 20. Ya lo leímos, ¿verdad? Al principio, pero vamos a analizar más detenidamente los puntos. Dice así, el versículo 20 de Romanos 11, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Quiénes? Los judíos que no creyeron en Cristo. Fueron desgajados. Pero tú por la fe, ¿fe en quién? En Cristo, estás en pie. Entonces, no te ensoberbezcas, sino teme. La fe no es una emoción vana, sino una dependencia constante en el Señor. En el sermón pasado veíamos: el justo por la fe vivirá. Estar en pie hoy, sin Cristo, sin fe, sin humildad, no garantiza estar de pie el día de mañana. Dios no solamente te salvó por fe, te mantiene hoy por fe. De hecho, y dice la Escritura,
No te ensoberbezcas, sino teme. Es una advertencia. Nunca albergues soberbia en tu corazón, sino teme al Señor. De hecho, veíamos el día de ayer en Varones y el jueves en el estudio de la hermana Raquel, ahí en la casa de la mente de Cristo, veíamos el temor de Dios, el concepto de temor de Dios. Que no era un temor, decíamos, no era un temor angustioso, ¿verdad? Sino un temor que respeta la persona de Dios, respeta su santidad, su amor y su ley. Y respeta que su ley, sus leyes no son sugerencias, sino mandamientos cuya violación implica consecuencias muchas veces eternas. A veces no solo se quedan aquí en el plano terrenal las consecuencias de violar la ley de Dios, sino cuyas consecuencias son eternas. Entonces ten temor de Dios en el sentido bíblico que acabamos de decir. Dice la Escritura, no te ensoberbezcas, sino teme. Romanos 11, 21 y 22. Vean lo que dice allí. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Quiénes eran las ramas naturales? Los judíos que no creyeron, los judíos incrédulos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad condicionante, si permaneces, pues de otra manera tú también serás cortado. Debe llevarnos a la reflexión estos pasajes. Dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, si aquel que presumía que era el pueblo de Dios elegido fue cortado por el Señor, si aquellos que le decían a Jesucristo, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham, a esos el Señor los cortó. Y eso que eran el pueblo. Somos ahorita nosotros pueblo, por gracia de Dios, pero podemos ser cortados. ¿Cuál es la forma en la cual no seremos cortados? Dice la Escritura, si permaneces en esa bondad. Proverbios 16, 18 dice, el que piensa estar firme, Primera de Corintios 10, 12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Teme caer donde otros cayeron. Aprende de la experiencia ajena de aquellos que han caído, de aquellos que la Biblia relata que cayeron, para que tú no caigas. Dice Proverbios 16, 18, ahora sí, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Fíjense que en el ambiente de las iglesias, no sé si les haya tocado alguna vez, muchos debaten si un cristiano puede perder su salvación. Pero no se trata de perder la salvación. La salvación en Cristo por sí misma nunca se pierde. El punto crucial es apartarse deliberadamente de la fe, que es distinto. Y en las iglesias y en multitud de videos de internet ustedes van a encontrar ahí un montón de debates y discusiones. ¿La salvación se pierde o no se pierde?
Y esta pregunta, para empezar, está mal planteada, porque la salvación nunca se pierde porque nunca se ganó. Fue algo que se dio por gracia. Pero el ser humano, por soberbia, por rebeldía, puede apartarse de esa bendición. Puede rechazar en su corazón esa bendición. Y el Señor no obliga a nadie. Ese es el punto. Esa es la idea. La salvación nunca se pierde. Es el ser humano el que rechaza la salvación, el que se aparta de la salvación. Por eso dice Pablo, si permaneces en esa bondad. De otra manera, si no permaneces, vas a ser cortado. Acompáñenme a un pasaje que está en Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Fíjense, recordemos que aquí Jesús, en este pasaje de Apocalipsis, Jesús le está mandando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y dentro de algunas cosas buenas que le dice a la iglesia de Éfeso, le lanza el Señor Jesús esta advertencia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no tienes pasión por el Evangelio. Ya no tienes pasión por buscar a Dios. Te has olvidado de buscar la palabra de Dios. Recuerda, por tanto, le sigue diciendo Jesús a la iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, regresa a tu estado de donde estabas. Si no, la condicionante, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de la salvación. Si el Espíritu Santo se retira, no hay salvación. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Éfeso? Según Jesús, vuelve otra vez a las obras anteriores, vuelve a la pasión por Cristo, vuelve a la obediencia, a la santidad, arrepiéntete. Y de esa manera permanecerás en mi bondad y no retiraré el candelero de su lugar. Ese es el llamado que nos está haciendo el Señor. Hoy en día perdemos la motivación por cualquier cosa. Y cualquier cosa se nos atraviesa en el camino y dejamos de ir a la iglesia y dejamos de buscar a Dios y nos envuelve el mundo en un sinfín de preocupaciones y ansiedades. Y nos vamos olvidando de Dios y nos va llevando poco a poco, sin que nos demos cuenta, la marea del mundo. Y es muy sutil, despacio, poco a poco, sin que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta podemos estar ya en medio del mar, en las profundidades de las tinieblas del mar. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Tenemos que cuidar nuestra situación
espiritual, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces el Señor es severo, pero su severidad siempre es como el podador que se encarga de podar así al arbusto, al arbolito. ¿Y para qué lo podan? Pues para que crezca sano y fuerte. Sí, puede doler a lo mejor, ¿verdad? Pero va a ser para bien. Y así es el Señor. Y el Señor a veces nos da lecciones, nos da zarandeadas, nos da pruebas para que lo busquemos a Él otra vez, como lo hacía con el antiguo pueblo de Israel. Y ahí van, Señor, ayúdanos, perdónanos. Y el Señor respondía. Entonces el Señor en ocasiones es severo, pero como dice el Señor también en Génesis, no contenderá con el hombre mi espíritu por siempre. El Señor no siempre va a estar y ándale, y ándale, y ándale. Entonces la bondad de Dios en la que estamos debe ser motivo de gratitud y perseverancia continua. Romanos 11, 22, ahí donde estábamos, volvemos. 11, sí, 22. Otra vez ahí lo leemos. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón, hermano. La bondad de Dios, la misericordia de Dios nos llama a permanecer siempre humildes y fieles. La bondad divina, la misericordia divina no es licencia para el pecado. No es licencia para una vida disoluta. Hay personas que luego dicen, yo ya soy salvo en el nombre de Jesús y ya el Señor ya no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Y se dan licencia para ser disolutos, para ser sueltos en conducta. Dice el apóstol Pablo, usa tu libertad, pero no para dar ocasión para la carne, sino para obedecer y buscar al Señor todos los días. Porque en Dios simultáneamente está la santidad y el amor. Lo veíamos también en el estudio allá con la hermana Raquel. Todo mundo quiere ver al Dios de amor, pero quiere suprimir el Dios santo. Todo el mundo quiere quedarse con el Dios buena onda, de cara bonita, sin compromisos, sin tareas, sin toma de decisiones, sin problemas, sin arrepentimiento, y hacer a un lado el Dios santo, el Dios del compromiso, el Dios de la responsabilidad, el Dios del arrepentimiento, el Dios de tomar decisiones. Todo el mundo quiere conocer al Dios que da derechos, pero no al Dios que da obligaciones. Y ese es el equilibrio, santidad y amor, y no pueden excluirse ninguna de ellas. Dios es un Dios santo, pero es un Dios amoroso. Por eso quiere que seamos nosotros santos, pero también que seamos amorosos. Entonces somos partícipes del olivo que les mostraba, que veíamos al inicio,
por pura gracia y privilegio concedido por el Señor, no por algo que hayamos hecho. Acompáñenme a un pasaje que se encuentra en Tito. No solemos ir mucho a Tito. Tito está después de Timoteo. Es las cartas de Pablo, donde pasas Colosenses, Filipenses. Luego llegamos a primera de Timoteo, segunda de Timoteo y luego después Tito. Capítulo 3 de Tito, versículos 4 y 5. ¿Qué lo tenemos? Amén. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, no por algo que hayamos hecho, por pura misericordia, por pura bondad. Entonces, el llamado el día de hoy, de esta mañana, es: permanece, hermano, en la bondad. Sin trucos. No, es que tengo 5 meses de no ir a la iglesia, pero en mi corazón Dios sabe que lo tengo aquí y lo quiero mucho. No. Esas son maneras de aminorar el remordimiento, ¿verdad? Permanece en la bondad de Dios como Dios manda permanecer en esa bondad, no como tú te lo imaginas. No, es que aquí yo veo en la tele un predicador muy bueno, ¿verdad? Que me inspira mucho. Eso no te está diciendo el Señor. Está diciendo que vayas al cuerpo, que fortalezcas tu unión con el olivo que es el pueblo de Dios, el olivo que es el depositario del pacto de Dios. No basta haber sido injertado en el olivo, sino que hay que permanecer en la vida de ese olivo y hay que cuidar esa unión con ese olivo. La Escritura dice, de otra manera, si no lo haces así, tú también serás cortado. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti si faltas a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. La perseverancia no es un lujo solo para cristianos maduros. No, es que esa persona está muy cerca de Dios y yo no. Y es bien maduro y por eso está bien consagrado, ¿verdad? No, hombre, lo envidio bastante. Pues ellos sí, ¿verdad? Ellos sí tienen que estar muy, muy cerca, dice así la gente. No es una obligación ni privilegio de personas maduras. Es el llamado constante de todo creyente verdadero, no de todo creyente advenedizo, ¿verdad? Que nomás ahí anda picando aquí, picando allá y a ver qué ve, a ver qué conoce. No, del verdadero creyente. Porque la fidelidad, hermanos, no se mide por cómo empezamos. Se mide por cómo terminamos la carrera. La perseverancia no es obra humana, es fruto de la vida continua en Cristo. Dios mantendrá su pacto si hay fidelidad de parte de su pueblo. En Apocalipsis 2:10, no es para que lo busquen, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Y en otra parte dice el Señor Jesús, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, lo importante no es cómo se empieza, lo importante es cómo se acaba. Porque hay mucha gente que empieza como la iglesia de Éfeso en su primer amor, bien motivada, bien padre, y ¿qué hago en la iglesia? Díganme, quiero colaborar, y yo quiero ayudar y que Dios me use. Pasa el tiempo, algo se atravesó, le hicieron una mala cara o sintió que alguien le hizo una mala cara, percibió que ya no lo atendían, se fue. No es tan importante cómo empiezas, sino cómo acabas. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, recuerda que fue la gracia de Dios la que te injertó en el olivo, ese olivo que vimos al principio. Es solamente la fe en Cristo la que te sostiene, no la fe por la fe. Es que tengo mucha fe, ¿verdad? Tengo mucha fe en que esto, tengo mucha fe en lo otro. Bueno, ¿fe en quién? En Cristo. Fe en Cristo es lo que nos sostiene. La humildad nos preserva y nos advierte constantemente. La obediencia y la santidad nos demuestra que seguimos unidos al olivo que es Cristo. Examina tu fe, cuida tu fe. El Señor es misericordioso, el Señor da muchas oportunidades, el Señor no te corta por algún berrinchillo, algún error que hayas tenido, sin luego. El Señor es amoroso, pero examina tu fe. Humíllate ante su bondad y permanece firme en su gracia. El Señor te llama y el Señor te llama, aunque estés en el error, aunque estés en el pecado, y tiene paciencia. Pero, como dice un mandamiento, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar un momento y dar gracias por esta palabra, este mensaje. Y reflexionemos en esto, reflexionemos en que somos privilegiados, somos parte del pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. Y ese es un gran privilegio. Muchos del pueblo original fueron cortados por su incredulidad, por su desobediencia. Y otros que creyeron fueron injertados. Como dijo una vez Jesús, vendrá gente de oriente y del occidente, de las partes más lejanas del mundo, y se sentarán un día a la mesa y comerán junto a Abraham, junto a Isaac y a Jacob. Pero el pueblo del reino, que se cree del reino, será desechado. Y eso les decía a los judíos que no creían en él. Vendrá gente de muy lejos y ellos se sentarán a la mesa. Y ustedes serán desechados. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, les decía Jesús. Somos parte de un gran privilegio. Comportémonos, comprometámonos a la altura de ese privilegio que por gracia el Señor nos ha otorgado. Vamos a orar, hermanos, y cierre sus ojos y con toda sinceridad, comprométase con el Señor. Busque, vuelva al primer amor en Cristo. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por este mensaje que nos has dado, Señor, por este mensaje que hemos escuchado. Te damos gracias
mi Dios, por toda tu bondad, por toda tu misericordia. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno, porque por gracia somos el pueblo de Dios, porque por gracia nos has injertado en el olivo. Te damos gracias por todo ello. Entonces, en ese sentido, guárdanos, Señor, de toda soberbia. Como dice el apóstol Pablo, que no nos ensoberbezcamos, sino que temamos. Que temamos al Dios Todopoderoso, que temamos la ley del Dios Todopoderoso, para estar siempre firmes, para estar siempre atentos, para estar siempre dispuestos a seguir y hacer tu ley. Padre Santo, motívanos, pon en nuestro corazón siempre el querer como el hacer, por tu buena voluntad, porque todo don perfecto desciende de lo alto. Padre Santo, exhorta a aquellos que se han apartado o que comienzan a apartarse. Exhorta, Señor, a todos aquellos que han iniciado bien, pero que a medio camino han menguado la permanencia en la bondad que les has dado, Señor. Que a medio camino han abandonado el primer amor, como le pasó a la iglesia de Éfeso, Señor. Y tomamos esta palabra de arrepiéntete pronto, si no vendré a ti y retiraré el candil de su lugar. Ten misericordia con todos los hermanos, Señor, que no han puesto conciencia de esta necesidad, de esta realidad. Y ten misericordia de nosotros, que siempre permanezcamos firmes en la bondad que nos has dado, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que seamos fieles, Señor, en tu palabra. Ten misericordia de nosotros y que no haya nunca ninguna puerta que se abra para dejar entrar la soberbia, para dejar entrar el orgullo. Permite, Señor, que no veamos nunca con desdén a la gente que no tiene a Cristo, sino que oremos por ellos, que oremos por todas aquellas naciones donde no ha llegado el Evangelio, que oremos por todos aquellos judíos que no han aceptado al Señor Jesucristo, para que entren al manantial de vida, al agua de vida en Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Ten misericordia de todas las personas que no han conocido tu nombre. Ten misericordia de nosotros que estamos en el olivo. Queremos seguir siendo parte del olivo. Bendícenos, Señor, y danos siempre por tu Espíritu Santo la capacidad de permanecer en ese olivo y fructificar nuestra unión con Él. Porque somos el pueblo de tu pacto y queremos ser fieles a tu pacto, Señor, para que permanezcas también tú también fiel. Gracias te damos, Señor, por la iglesia. Gracias te damos por esta iglesia, la puerta estrecha, Señor. Gracias te damos por todas las familias, por los matrimonios, por los hijos, los nietos, los bisnietos, los hermanos, las madres, los padres. Bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que no han podido venir a la iglesia. Quítale, Señor, todo obstáculo que les impide estar aquí presentes, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todas las iglesias que forman parte de la Nahue, Señor. Bendice, Señor, a la puerta estrecha para que cumpla su propósito de predicar el Evangelio. Permite, Señor, que un día la iglesia crezca de tal manera que podamos abrir, Señor, puntos de predicación en otras partes. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.